Hola chicos, buenas tardes para los que van ingresando. Eh, Hola Wilmer, buenas noches. Hola, buenas noches, Valentina. Buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Bueno, ¿te llegó el correo? Sí, pero pues lastimosamente lo puedo compartir hasta ahorita demasiado tarde. Entonces no sé si alguno alcanzaría a realizar los ejercicios. Ok. Bueno, más que los ejercicios me interesan los videos, los links. Ah, Les ok, sí. compartí Igual que me tres, confirmen si les llegó o no, si lo porfa. tienen y si lo pueden abrir. Que nos cuenten si les llegó o no les llegó. Revisé uno de los links y sí, efectivamente está como suspendido. Quién sabe, seguramente usaron alguna canción con derechos de autor y no se podía, pero el otro estaba activo. Sin embargo, les envié tres videos de cada uno de los experimentos que me dicen que no podían abrir, ¿vale? Para que lo Ok, tengan ahí ok. presente. Chicos, porfa, escríbanos al chat o porque si aquí Daniela me dice que no le llegó y quiero saber si solo a ella o si a ninguno le llegó. Se los enviaron por el grupo de WhatsApp. Porfa, alguien. Hello, manifiéstense, muchachos. Yo sé que está haciendo frío, yo sé que el día ha estado como opaco, pero pues, Luisa dice, a mí sí me llegó. Cheryl, a mí me llegaron. Ah, ok. Daniela, ¿tú estás en el grupo de WhatsApp? Ah, ok, no estás. Voy a compartirte y pues compartirles el link para que se unan al grupo. Esperen un segundo. No me llegó. ¿A los que no les llegó están en el grupo de WhatsApp o no? Ya les envío aquí el link por el chat para que puedan unirse. Chicos, recuerden que estos minuticos, bueno, rápidamente, para resolver dudas de la hoja de ruta que tengan, ¿listo? Entonces, pues, unos, si ya de pronto los que nos estuvieron ayer. bueno, recuerden que hay temas, hay temáticas que todavía no hemos visto, ¿no? Que muy seguramente Ujú. están en la hoja de ruta, pues todavía no hemos visto. Vamos a ir sacando a lo largo sobre todo para lo de los ejercicios. Y lo otro del punto 3 era investigación, es más que investigación. Entonces, alguna pregunta, duda, inquietud, comentario y o apunte, sugerencia. Ah, y también dejarles ahí como pues la invitación sobre la mesa, pues están haciendo como una convocatoria, entonces, pues no convocatoria, pues los están invitando a cada ciclo a que tenga un monitor, pues para que los represente y para que exponga como pues problemáticas que puedan surgir y pues cosas con las que no estén de acuerdo y pues quizás podamos mejorar. Entonces, pues para los que quieran postularse como monitores, me escriben ahí al chat y al final hacemos una votación rápida para ver pues quién queda como monitor de ciclo 5. ¿Listo? Porfa. Los que quieran postularse, ahí me escriben al chat. Bueno, no todos, ¿no? Sí, Algunos, por favor. o entonces va a tocar democracia. Bueno, muchachos. Listo, ¿no? Nada, entonces empecemos. Bueno, ahí en el documento les compartí unos ejercicios para que los escojan y vayan practicando. Más o menos son 14 ejercicios. No es necesario que los hagan. Primero, no es obligatorio. Segundo, pues eh,
Con que hagan unos 4 o 5, si los quieres hacer todos, pues no hay problema. Vale para que vayan practicando. Y entonces, siguiendo con nuestro Ok. cronograma específico, el tema del día de hoy son las señoritas soluciones, pero pues ya habíamos estado hablando sobre las mezclas, listo, hemos dicho que eran unas que eran homogéneas, otras que eran heterogéneas. Pues básicamente vamos a tratar sobre ese tema de solución. Por última vez, ¿hay alguna pregunta sobre la hoja de ruta? O nada, todo completamente claro. Bueno, Creo que pues, sí. todo está supremamente claro. Entonces les voy a compartir pantalla. Bueno, entonces titulé la temática del día de hoy como sustancias químicas y naturaleza. Eh, y hablaremos un poquito pues de la química en el ambiente, ¿listo? Y las concentraciones que tiene pues esa química básicamente en todos los aspectos de nuestro día a día. Eh, Cuando tú cocinas, cuando tú te bañas, cuando, bueno, todo el tiempo. De hecho, también las relaciones como tal, las relaciones interpersonales, es pura y cruda química, ¿no? El amor, las emociones generales, todas son pura química. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esa química que hay en el ambiente, ¿vale? Para ello, debemos tener en cuenta entonces que hay unas unidades básicamente eh, físicas y hay unas unidades químicas que se deben tener en cuenta antes de empezar a hacer ejercicios de molaridad, normalidad, molalidad, ¿vale? Y otros ejercicios que nos van a ir saliendo. Mm, Todo lo que hemos venido trabajando a lo largo de esta semana, la semana pasada y esta semana, todo, claro, listo, no es que veamos un tema y ya, pues como ya pasó, se te olvide porque va a ser muy importante y seguramente en las hojas de ruta van a ver que van a tener que utilizar varias de las temáticas que hemos venido trabajando. ¿Listo? Entonces empezamos con estas unidades físicas de las soluciones, ya que estaríamos hablando del peso sobre peso. Mm, Se representa con una P sobre P o también masa sobre masa. Puede ser otra característica física de la solución. Y expresa el porcentaje de peso o masa de soluto en relación a la masa o el peso de la solución. Entonces acá quiero que quede claro, vamos a escribirlo por acá, que una solución consta de dos partes. La solución, ¿listo? La solución va a tener básicamente dos partes. Una que se va a llamar el soluto, que es generalmente es como está en estado, se encuentra en estado sólido. ¿Listo? Una solución entonces tiene un soluto. Generalmente pueden ser sólidos o cristales, bueno, sólidos como tal, listo. Y siempre se va a diluir como tal en un solvente, básicamente. Esas dos, la sumatoria de los solutos más los solventes, me van a dar como resultado la solución. Solvente. El solvente más populacho, pues por decirlo de alguna manera, y el más utilizado en este planeta llamado Tierra es, ¿cuál? El agua. El agua. Por eso es que nosotros usamos agua casi que para todo, ¿no? Para bañarse el cuerpo, para bañar la ropa, para lavar la loza, para lavar los pisos, para lavar el carro, para etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando utilizamos ese solvente llamado agua, hay unas propiedades que van a ir cambiando, ¿listo? Y esas propiedades son las que les estoy diciendo, que es tanto las físicas como las químicas, ¿vale? Entonces, siempre, acá y en cualquier lugar del mundo, los solutos más los solventes me van a dar como resultado la solución. ¿Listo? Entonces, por eso nos decía que el peso sobre peso expresa el porcentaje de peso o de masa que tiene el soluto en relación al peso o la masa que tiene la solución. ¿Listo? Y aquí hay unas fórmulas químicas, me parece muy importante que las tengan en cuenta porque si tú ya tienes la fórmula química, la fórmula
específica para un ejercicio, sea de química o sea de física, pues ya tienes más de la mitad del problema resuelto. Solamente es, ¿cómo se dice? Reemplazar valores y ya está. ¿Listo? El resto lo hará la calculadora. Entonces acá tendríamos siempre que este porcentaje se va a sacar o se tiene que multiplicar por 100. Es decir, tú pones encima el peso del soluto, en la parte de abajo vas a poner el peso de la solución y ese resultado, este dividido este, lo multiplicas por 100 y ese va a ser el resultado va a ser el peso, ¿listo? Sobre el peso. Pero también vamos a tener el volumen sobre el volumen. Y el volumen por el volumen indica la proporción del volumen del soluto también en el volumen total de la solución, ¿vale? Entonces, dependiendo el ejercicio, tal vez nos digan una sal en un vaso de agua, bueno, ¿cuál sería el volumen de una solución salina, por decirlo de alguna manera? Va a ser exactamente lo mismo. El volumen del soluto en la parte superior, volumen de solución en la parte inferior, y este resultado lo vamos a multiplicar por 100 para obtener el volumen en cuanto a unidades físicas de la solución. ¿Listo? Peso sobre volumen. Entonces acá, este peso sobre volumen lo que me va a representar es el peso que tiene el soluto en relación al volumen de la solución. ¿Listo? Entonces solamente sería reemplazar cuando tengamos algún tipo de ejercicios. Yo no traje ejercicios específicos de cada uno de los ejemplos, pues porque se nos iría muchísimo tiempo, sino que ahorita en un momentico hablaremos de un ejercicio, digámoslo que un poco más general. Tiene que ver con una de las preguntas que me hacían ayer en cuanto a averiguar una cantidad específica de un ejercicio. ¿Listo? Entonces va peso del soluto en la parte superior sobre los mililitros de la solución. Y aquí es importante entonces tener en cuenta las unidades de medida. ¿Listo? Siempre las unidades de medida. Y si están utilizando acá los sistemas básicamente internacionales eh, de unidades, ¿vale? En lo que son mililitros, litros, eh, litros y mililitros, sería como en cuanto ¿a qué? Se me fue la paloma ahora, a líquidos, por decirlo de alguna manera, y en pesos serían gramos, serían kilogramos, ¿listo? Son como los más básicos que se van a utilizar. Entonces, peso sobre volumen sería peso del soluto, esto de acá, sobre el volumen de la solución y el volumen representado en qué? En mililitros de solución. Ahora, si en el ejercicio te los dan en litros, pues uno debería pasarlo a mililitros. Casi siempre se va a utilizar la misma unidad y esto es algo como generalizado, ¿vale? Las partes por millón. Partes por millón va a calcular los miligramos de soluto en kilogramos de solución. ¿Listo? Y la forma de la unidad como presentar m. ¿Vale? Supremamente importante, por ejemplo, cuando hablamos las partes por millón, digamos, cuando estamos hablando de una empresa en donde se genera algún tipo, digamos, de gases, digamos, cuando están pintando, un lugar donde tienen bicicleta o carro, siempre lo que usa el Ministerio en este orden de ideas, cuando estamos hablando de seguridad laboral, se está viendo las partículas por millón o las partes por millón de constantes en pintura y en incidencia en el cuerpo. ¿Listo? Entonces, en algunos lugares, si alguno de ustedes Disculpa, trabajan, Wilmer, ¿podrías repetir esto del cuerpo? Es que se está entrecortando como... se cortan, no me asustes porque ahí ya mejor. O sea, no es el micrófono, sino como el internet. Se Ah, va y vuelve un momento. se va. Ok, listo. Entonces, les decía, digamos, cuando tú estás en la empresa, tienes, digamos, lugares, hay lugares donde pintan algo, están, o donde lijan, digamos, mucho estas carretillas de barrio, digamos que son un poco, eh, por decirlo de alguna manera, no se tienen en cuenta esas partes por millón o esas partículas por millón. Y se tienen en cuenta los asegurados riesgos laborales. eh, o las empresas que se encargan del bienestar de los trabajadores, ¿no? Entonces lo que ellos van a mirar son las partículas por millón o las partes por millón que hay en el que realizan, digamos, los trabajadores de un municipio. Si las partes por millón hay como unos límites
impuestos, digamos, por las aseguradoras de riesgos laborales y no se podrían acceder a esas partes por millón. Por eso es importante conocer las partes por millón, ¿vale? ¿Cómo se obtienen? Los miligramos del soluto, ¿listo? Digamos que este miligramo, el soluto sea, yo qué sé, mercurio, por ejemplo, ¿vale? En los kilogramos de la solución, que es lo que es partes de de ese mercurio están en esa solución, digamos lo que sea una pintura, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y el resultado se va a multiplicar pues por 1.000.000, ¿listo? Entonces si ven acá se multiplica por 100 y acá en partes por millón, pues como su nombre lo indica, se van a dar en condiciones de millón, ¿vale? Listo. Eso en cuanto a las partes físicas. Cuando hablamos de las unidades químicas de las soluciones, ¿listo? Tendríamos entonces las que ya les nombraba, la molaridad, ¿vale? Y acá es importante, yo por lo menos cuando yo estaba en el cole, yo recuerdo siempre que estaba o me enredaba cuando hablaba de molaridad, molaridad, ¿listo? Entonces vamos a tener en cuenta siempre estas letras mayúsculas que vamos a ver acá, ¿vale? Cuando hablamos de la molaridad, se va a representar siempre con una M mayúscula. Esto es supremamente importante. Una M minúscula. ¿Listo? Y entonces, ¿qué nos va a dar esto? Va a ser igual al número de moles del soluto, ¿sí? Sobre, ¿qué? Sobre los litros de la disolución. ¿Vale? Entonces, para determinar el número de esos moles, ahorita haremos un ejercicio específico sobre molaridad. Veremos, alcanzamos a hacer unos dos por ahí. ¿Listo? Nos dice que para determinar el número de moles solutos se calcula la masa del soluto, ¿listo? A través de la siguiente fórmula. Y acá entonces les voy a dar unas fórmulas, ahorita la volvemos a explicar paso a paso, que va a ser ¿cuál? La masa del soluto, ¿listo? Que va a ser igual a los gramos del soluto sobre la masa, sobre la molar, ¿vale? Entonces vayan a notar, por favor, formulita en sus apuntes, importante que ustedes pongan una fórmula, pongan estos símbolos, digamos, acá, molaridad se representa con M mayúscula, ¿listo? La molalidad, ¿listo? Se utiliza para la preparación de soluciones de concentraciones de una cantidad determinada de molalidad. Se utiliza la siguiente fórmula. La molalidad, a diferencia de la molaridad, ¿vale? Se representa con una M minúscula. ¿Sí? Entonces, molaridad con M mayúscula, molalidad con M minúscula. Pilas con esto, por favor, ¿vale? No, traten de no confundirse. Y la fórmula básicamente es el número de moles del soluto, ya todos sabemos que es una mol, ¿cierto? ¿Cómo obtenemos las moles? Sobre los kilogramos de la disolución. ¿Listo? Solución o disolución. ¿Sí? Para el cálculo de moles de un soluto se busca la masa atómica o la masa molar que se encuentra debajo de cada elemento químico en la tabla periódica. Entonces acá de nuevo echamos mano a ¿qué? A la tabla periódica que ustedes ya me imagino que se han venido familiarizando con ella. ¿Listo? Entonces ya sabemos qué es la molaridad y qué es la molalidad. Ahora nos vamos con la normalidad. La normalidad es el número de equivalentes químicos que se representa con esas letras EQ, ¿vale? Equivalente químico, en un gramo de soluto. ¿Contenido en qué? En un litro de solución. Estos equivalentes químicos es igual a la cantidad de la sustancia que reacciona para producir un mol del producto. Entonces, esto generalmente, y eso quiero que quede claro, esto generalmente lo utilizan las personas que se dedican de lleno a la química, que están allá trabajando en los laboratorios, entonces tienen que mirar cuánta cantidad de soluciones van a preparar para algún procedimiento. Por ejemplo, en el momento de hacer recuperación de aguas. ¿Sí? Ya lo sabrá Valentina en la carrera que tiene, que está haciendo, que es bien importante y a veces le toca a uno en el laboratorio, ¿cierto? Sentarse a sacar molaridad, molalidad, normalidad. Y cuando eso no te da, uy, eso es un camello realmente es cansón.
pero el resto uno como en su diario que hacer, pues como que uno no le va a sacar la normalidad para hacer Ah, la sopa, sí. ¿sí o no? Uno va a invitar bueno, yo que sé, a los papás a almorzar y uno no le va a sacar la molalidad al caldo, ni al arroz, ni nada de eso, ¿no? Solamente pues es importante que ustedes por lo menos lo conozcan para que sepan más o menos qué es lo que hace esa gente allá en el laboratorio todo el tiempo. ¿Listo? Entonces, básicamente esa es la normalidad. También es conocida como concentración normal y se calcula usando la siguiente fórmula. Entonces, molaridad con la M mayúscula, molalidad con M minúscula, normalidad se va a representar con la N mayúscula. ¿Listo? ¿Y es igual a qué? Al equivalente en gramos, el equivalente químico en gramos del soluto sobre los litros de la disolución. ¿Listo? Entonces, como yo les decía, acá lo importante es tener claras las fórmulas químicas. ¿Sí o no, Valentina? Sí, igual Bueno, eso con la práctica se adquiere, con pero la lo que práctica. dice Wilmer, si no hacían dedicarse a alguna de estas carreras, entonces pues es un poco de conocimiento general. Ujú. Sí, por lo menos para que, no sé, en algún momento si alguien, tú estás saliendo con alguien y la chica eh, te habla de cuestiones de laboratorio, uno que sabe, pues uno no tiene ni idea, uno por lo menos dice, ay, sí, yo sé, qué interesante, cuéntame más. Pero bueno, listo. Entonces la normalidad, como les decía, digamos, para calcular el equivalente químico se debe tener en cuenta si el soluto es un ácido o si es un hidróxido. ¿No? Entonces aquí tendríamos ya que empezar a hablar también de lo que son los ácidos, de lo que son las bases, ¿listo? Los hidróxidos, los óxidos, etcétera, etcétera. Y el uso de las siguientes fórmulas según el soluto que corresponda. Entonces, cuando hablamos del equivalente químico de un ácido, bueno, acá recordemos entonces si hablaríamos de una cuestión que se llama el pH, y más adelante yo me imagino que lo trataremos, toca tratarlo, recordarlo, ¿vale? Aunque no está en este módulo, no está pH, pero igual lo vamos a tratar, ¿vale? Tenemos un pH y hay una escala que va de 0, ¿no? La cantidad básicamente de hidrógenos que tiene, o de hidrogeniones que tiene una sustancia, a 14. pH 0 a pH 14. ¿Listo? El pH neutro generalmente se tiene en 7. El leche quedó todo horrible. ¿Vale? Y de aquí para allá, todo lo que sea, tenga un pH menor a 7, todo lo que sea de aquí para allá, se conoce como ácido. ¿Listo? Y todo lo que esté de este 7 hacia allá se conoce como un pH básico. Entonces, básicamente eso es lo que nos están diciendo acá. ¿Listo? Si tú le vas a sacar la normalidad a un ácido, digamos al ácido de batería, si, o al ácido estomacal, etcétera, etcétera, entonces tendrías que tener el equivalente químico del ácido, que va a ser igual al peso molecular, ¿vale? Del ácido respectivo, no sé, acá un ácido sulfúrico, ácido sulfídrico, bueno, dependiendo del ácido que sea, ¿sobre qué? Sobre el número de átomos de hidrógeno, ¿vale? Extremadamente importante. El número solamente, ¿por qué? Porque estamos hablando de ácidos y bases, por eso les decía, tenemos que tener en cuenta entonces son los hidrógenos, ¿vale? Número de átomos de hidrógeno. Pero cuando estamos hablando de las bases, es decir, todo lo que esté de 7 hacia arriba, ese equivalente químico de las bases va a ser igual al peso molecular sobre el número del grupo de los OH. ¿Listo? Extremadamente importante, pero como lo dice Valentina, pues eso se adquiere eh, ¿con qué? Con con los ejercicios, básicamente. Bueno, acá tenemos las fórmulas que teníamos ayer y acá tengo un bello y hermoso problemita, pero entonces ya lo vamos a solucionar. Primero quiero mostrarles, a ver si nos queda mucho más claro. Listo, no sé si hasta acá tengan ustedes alguna duda, inquietud o comentario y estaríamos hablando entonces de las concentraciones. Básicamente esas concentraciones eh, que van a estar en las diferentes soluciones como tal. Entonces acá yo tengo, básicamente acá tengo un recipiente donde me va a marcar 1 litro de agua, listo, acá yo tengo medio litro
miramos que la concentración de moles, recordemos que las moles es la cantidad de una sustancia específica que va a haber acá en este orden de ideas sobre el litro de solución. ¿Listo? Y ustedes ven que la concentración está en 0 moles, ¿vale? Y acá tengo diferentes mezclas. Yo lo voy a hacer como este sería el soluto y este sería el solvente, que sería el agua, para generar una solución. Entonces yo tengo acá diferentes mezclas, por ejemplo, tengo nitrato de cobalto, el cloruro de cobalto, el dicromato de potasio, cromato de potasio, cloruro de níquel, Cloruro de cromato sodio. de cobre, permanganato de potasio y el cloruro de sodio, que es pues básicamente es el más populacho, ¿no? Que es el que usamos en la casa, la sal. Entonces haga de cuenta que usted está haciendo acá un caldo de costilla, ¿sí o no? Me quedó insípido, eso no sabía nada. Entonces usted mira y dice, ay, pero a ver, eso no sabía nada, mire, eso no tiene ninguna concentración de absolutamente nada. Entonces vamos a empezar a agregar eh, vamos a empezar a agregarle, digamos, sal. Entonces ahí le estoy agregando, ustedes ven cómo va subiendo la concentración. 1.180 moles sobre litro. Vamos a ver si lo podemos dejar en 2, a ver si le pego. Entonces uno generalmente, y uno en la casa lo que hace es pura química, ¿no? No, que se me pasó, me quedó salado me quedó salado entonces el caldo. Entonces, ¿qué le hacen generalmente ustedes? Echarle agua. Se le echa agua, ¿no? Se le echa más solvente para que la concentración disminuya. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, primero, digamos, vamos a agregarle un poquito de agua para que nos baje a 2. Uy, fue pucha, se me fue. No se me Ahora puedo más quedar sal. más salecita, ¿no? Entonces, si ven, ustedes lo que hacen en sus casas lo hacen a diario, ¿no? Que el arroz vaya a haga el arroz. Uy, en medio, vea, en barreta. Bueno, vea, pues. Bueno, entonces que me entiendan la idea, ¿no? Sí. Creo que ya quedó claro. Entonces, a ver, necesito 2. Bueno, en fin, listo. Pero entonces ahora mira lo que pasa cuando tú vas a poner a calentar. ¿Qué pasará cuando empezamos a calentar eso? ¿Será que se concentra mucho más? ¿Es mayor la concentración o será menor la concentración? ¿O será que no afecta en nada? Entonces, para ello, pues vamos a suponer que esto, y eso es lo que también usted está pasando en el experimento que ustedes están haciendo en la casa, ¿cierto? Ustedes hicieron una concentración supremamente alta. Yo divinamente les hubiera podido decir, eh, por favor, Hagamos un caldo de... pongan la cantidad, midan la cantidad de sal, ¿cierto? ¿Cuántos gramos tienen? Y a esa cantidad de gramos de sal que ustedes van a agregar, le van a sacar la molaridad. ¿No? Pero pues, ¿para qué los iba a poner? Entonces, digamos, ustedes van a tener eso muy concentrado. Esa sal, ese experimento está bastante concentrado. Y después de unos días, haya o no haya temperatura, esto se va a empezar a evaporar, ¿cierto? Mira, acá ya me salió que está saturado, está en 6.150 moles por litro. Vamos a sobresaturarlo. Esta es la idea, que ustedes le echen harta sal. Miren, y acá empiezan a quedar, entonces ya se empiezan a ver las partículas condensadas del NaCl. Y Ay, el Wilmer, agüita con respecto a eso, me preguntan que si del experimento se puede hacer con lana. con lana. Sí, también, sí quedaría chévere. Con lana, con hilo, con piola, con un cordón. ¿Sí? Ahora, Ok. el secreto de la vaina es en la concentración que ustedes tengan en la solución. Ustedes tienen el solvente que es agua, H2O, ¿cierto? Y ya de una vez les estoy diciendo la fórmula química de la sal. ¿Sí? Entonces, básicamente les estoy acá ayudando un montón con la hoja de ruta. Me imagino que están allá tomando apunte, pues muy juicioso. Y el agua, como todos lo sabemos, esto se va a empezar a evaporar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando se empiece a evaporar? Vamos a mirar si la concentración en cuanto a cantidades de moles varía o no. La cantidad se va a empezar a evaporar. Entonces van a ver básicamente que no tiene nada que ver con la cantidad de moles. ¿Listo? Sigue siendo igual. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Una vez que se me va a evaporar,
el solvente pues va a quedar saturado y lo que les va a quedar a ustedes en el hilo o en la lana o en lo que les pongan, pues básicamente van a ser los cristales de esta sal. Básicamente eso es lo que vamos a ver. ¿Listo? Realmente importante. Y acá también lo podemos ver en esta otra mm, representación, donde tenemos la cantidad de soluto, serían las moles, y en la cantidad de la solución o del disolvente, que estaría en litros. ¿Listo? Vamos a usar también, acá no está cloruro de sodio, no está. Está cloruro de níquel, permanganato de potasio. Vamos el permanganato de potasio. Tenemos la fórmula química, ¿listo? Y ya dependiendo, mira, la molaridad es mínima siempre y cuando el, el solvente sea muy bajito. Vamos a disminuir, ¿listo? Un poquito, vamos a disminuirlo por ahí acá, ¿vale? Ustedes van viendo que la cantidad de soluto va aumentando. Vamos a aumentar la cantidad de moles, ¿listo? Y vamos a ver entonces cómo, pues acá están los valores. Ah, perfecto. Listo. Entonces dejémoslo en medio litro. Vamos a agregarle agüita a medio litro. Perfecto. Y la cantidad de moles de la sustancia, vamos a dejarlo en un mol. Acá ya nos dice que está saturado. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la concentración de esa disolución en molaridad? Acá nos daría que es 0.500. Cuando dijimos que era en mayúscula, dijimos que era ¿qué? Molaridad. Molaridad. ¿Listo? Entonces, básicamente, mira, ahí está la concentración. ¿Qué pasa si yo entonces aumento la cantidad de solución, de solvente, perdón, y lo subimos a un litro? Ahí está en medio litro. Vamos a ver si varía o no varía la cantidad de molaridad. No afectaría para absolutamente nada la cantidad de la molaridad que tiene la sustancia. ¿Listo? En este caso, en el caso del permanganato de potasio. Y si cambiamos de sustancia, vamos a dejar todos los valores como estaban al principio. ¿No? Una mezcla cualquiera, entonces yo le podría, si yo le subo la cantidad de solvente, disminuye la cantidad de molaridad. Si yo aumento, perdón, la cantidad de solvente, disminuye la molaridad. Si yo la disminuyo, la cantidad de molaridad aumenta. ¿Vale? Vamos a la mitad, vamos a agregarle una cantidad menor de soluto en moles, ahí quedaría casi que mínima, y si le subo, pues obviamente aumenta, ¿vale? Entonces ya dependiendo la mezcla, mira, lo que están haciendo ustedes. Básicamente eso es lo que vamos a mirar en los ejercicios que vamos a realizar en este momento. ¿Listo? ¿Hasta aquí claro, no claro? ¿Preguntas, dudas? Entonces empecé. O sea, nunca va a haber una concentración máxima de molaridad. ¿Cómo se llega al menor solución y mucho soluto? ¿Cómo se llega aquí? ¿Cómo? O sea, no entiendo por qué en el permanganato no. ¿Qué tiene el permanganato? No. Ah, eso ya tiene que ver con la naturaleza propia del elemento, del compuesto que estemos trabajando. Digamos, bueno, hagamos el ejemplo acá. Vamos a darlo a mitad en cuanto a litros, medio litro, y vamos a dejar una cantidad media, digamos, del compuesto, del soluto. Y vamos a ir viendo, sin moverlo, qué tanto va a cambiar la concentración de la disolución, dependiendo. Acá el nitrato de cobalto. Vamos a ver si es la misma que el sulfato de cobre. Entonces no va a variar. Básicamente, entonces si tenemos mayor cantidad de soluto, le metemos más elemento, más compuesto, pues la molaridad va a aumentar. Siempre. Va a estar saturado. Esa va a ser la naturaleza. Si le metemos cloruro de níquel, aquí ya cambia. ¿Listo? Ah, Tiene que ver con la ok. naturaleza básicamente del compuesto. Y cromato de potasio. Mira, por ejemplo, ahí está extremadamente saturado. ¿Vale? Pero si le aumentamos más solvente, pues se va a disminuir un poquito, pero sin embargo la molaridad no va a variar. Entonces, por eso es que son importantes las fórmulas, porque allá entraríamos a hablar, como lo hemos visto, con cada una de las unidades de medición. Entonces,
el peso atómico, la masa molecular, perdón, o la masa atómica de, digamos, de cada uno de estos compuestos, pues va a ir variando. ¿Listo? Entonces, por eso es que varía o no, dependiendo de la naturaleza misma del compuesto. Entonces, vamos a empezar con el ejercicio. Ok. Entonces nos dice, se han disuelto 196 gramos de este compuesto que está acá, H2SO4, creo que me va a tocar usar ahorita la pizarra, en 0.5 litros de solución. Y nos preguntan, ¿cuál es la molaridad de la solución? Entonces, esto básicamente van a ser unidades químicas de concentración, ¿vale? Entonces, recordemos, la molaridad va a ser, se representa con una M, ¿listo? Y va a ser igual entonces al número, no me va a tocar en la pizarra porque, si no, acá se nos pasa la, voy a copiar el ejercicio en la pizarra. Listo, vamos a copiar el ejercicio en la pizarra. Entonces el ejercicio nos dice, entonces, se han disuelto 196 gramos gramos. Esto también es importante, ¿no? También cómo simbolizan los gramos, los kilómetros, los kilogramos, para que no pues se confundan después ustedes mismos. Porque digamos, y también para que pues se pueda entender, les entiendan aquí y si otra persona lo lee, ya la otra persona sabe que están hablando. Pero si ustedes lo simbolizan de otra forma, ya no se va a entender. O sea, son símbolos y es una simbología que es Universal. universal, exacto. Entonces, no, siempre tener en cuenta eso. Listo, acá les pongo, así sería la manera como correcta de escribirlo, ¿no? Ujú. Entonces, y acá nos preguntan, la pregunta sería, ¿cuál? Vamos a buscar un poquitín. ¿Cuál es la molaridad de la solución? ¿Listo? Entonces, hasta ahí. Bueno, entonces, básicamente, y ya les voy a decir cuál es la cantidad o la masa, y ahorita sacamos la masa de. Entonces, pilas acá con esto. Entonces, molaridad, ¿listo? Sería la unidad química de concentración sería igual a, si yo pongo esto, y si yo pongo esto, ¿qué estoy representando con cada una de ellas? Por favor, para que me digan. Bueno, y esta. A ver, en el chat. Chicos, porfa, ahí en el chat. No entendemos eso de ahí para allá, no podemos hacer nada más. Con las tres que tengo acá. Marian dice normalidad, pero ¿cuál es la normalidad? Bueno, voy a ver cómo lo hacemos. Vamos a encerrarlo acá con colorcitos en cuadrados. La roja que me representa, que me va a representar la amarilla o la amarelo de esto y la verde. A ver qué pasa. Ok, sí, entonces, ¿qué? ¿Cuál es cuál? Exacto, Tefi lo dijo bien. Molaridad roja, molaridad amarilla y normalidad verde. Sí. Perfecto, listo. Todo el mundo claro, ¿no? Seguramente Ujú. importante que lo tengan claro, muy bien. Listo, entonces ahora sí, usted dijimos que iba a ser en negrillo. Texto, exacto. Entonces tendríamos la molaridad, ¿vale? Y básicamente esto qué es igual a el número de moles de soluto
Sobre los- Número de moles del soluto. ¿Listo? ¿Sobre quién? Sobre el volumen de la solución. La molaridad entonces sería como en para el líquido y la molaridad para el sólido, ¿sí? Ya vamos mirando entonces. Creo que le pongo acá la rayita que nos quede supremamente claro. Esto es una división, ¿no? Esta cantidad de acá por esta de acá, ¿vale? Es el número de moles de soluto en el volumen de la solución o por cada litro. Esto de acá es importante que lo tengamos claro que esto de acá se va a dar en cuestiones de litro. Esto va a ser en cuestiones de litro. Siempre no puede tenerse en ninguna otra unidad. Tocaría, no, generalmente va a ser en litros. Por eso acá nos dan 0.5 litros. Si nos Ok. dieran mililitros, tendríamos que pasarlo a litros. ¿Listo? Generalmente esa es la cantidad. ¿Vale? Esas serían las unidades que vamos a utilizar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora acá? Acá la unidad de acá arriba van a ser moles, ¿no? También lo podemos escribir de esta manera. Entonces sería M, vea, ahí la embarré, ¿bien? Importante. M va a ser igual y a veces nos sale la N Mol sobre minúscula, listo, soluto, sobre volumen en mayúscula de la solución. Es la misma forma, es exactamente lo mismo, escrito de diferente manera, ¿vale? Para que no se me vayan a confundir, que usted en un ejercicio le llega a salir de eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a ser la N? ¿Qué va a ser la N? Va a ser el número de moles del soluto. ¿Listo? ¿Cómo vamos a calcular N? Entonces, cómo se calcula la N? N va a ser igual entonces, y esto ya lo habíamos visto, va a ser igual a la el masa peso. del compuesto, ¿no? o el peso molecular, la masa del compuesto entre la masa molecular. ¿Listo? Y lo representamos siempre entonces con qué letra. Se va a representar con una M mayúscula, pero la diferencia es que acá arriba de la M va a tener una rayita. Básicamente, eso va a ser. ¿Listo? Entonces ahora sí pasamos a resolver el ejercicio. ¿Listo? La masa molecular se representa una M con una rayita en la parte superior. ¿Listo? Tengámoslo supremamente claro. ¿Está aquí claro o no claro? Sí. Pues vamos a borrar esto de acá. Ya lo debieron haber copiado, pero ahora necesito el espacio. Listo. Entonces, nos dice de nuevo el ejercicio. Se han disuelto 196 gramos de ácido sulfúrico, ¿listo? H2SO4 en 0.5 litros de solución. ¿Cuál es la molaridad de la solución? Entonces, ¿cuáles son los datos que tenemos? Los Los datos que gramos que se tenemos disolvieron acá, ¿listo? Estos gramos, ¿cierto? son absoluto. Estos gramos que se disolvieron, pongámoslo por acá, ahí, en otro color, en esta solución, en este solvente. ¿Listo? Bueno, entonces lo primero que tenemos es la masa del soluto, que sería H2SO4, H2SO4. ¿Cuánto sería eso? Posición, sí, eso. ¿Cuánto nos da eso? Entonces eso es igual a ¿qué? A 196, ¿cierto? Eso es lo que tenemos. Eso se nos da en gramos. Mol. Pero lo vamos a poner en este momento. ¿Listo? ¿Qué otro dato tenemos? Tendríamos el volumen.
¿Listo? Y esto es igual entonces a 0.5 litros. 0,5 litros. Esto es importante acá pongámosle los gramos para evitar confusiones después. Muy bien. Gramos. Tenemos esos dos datos, básicamente. Nos haría falta un valor, bueno, dos valores, y eso es la masa molecular de cada uno de los compuestos. ¿Listo? Entonces recordemos, ¿cómo obtenemos o la masa atómica de el hidrógeno es igual a 2. 1, solamente del ¿Cuál hidrógeno, es? no estamos sacando del compuesto. ¿Listo? La masa atómica, pongamos acá una coma, la masa atómica de el azufre sería S 32. igual a 32, ¿vale? Y por otro lado tendríamos la masa atómica del oxígeno, que sería igual a 16. 6. Perfecto. Este dato nos da. Ponemos la fórmula, pongámosla en rojo. La masa es igual a N absoluto, ¿listo? Sobre el volumen en litros. ¿Listo? A mí no me da 196. ¿Cómo así que no te da 196? Me da 98. 16 por 4. ¿De qué me hablas? Del... Ah, ok, no estaba confundida, perdón. Pensé que el peso atómico era el 196. No, hasta ahora estamos sacando Por los eso hay que datos. poner unidades. Sí, estamos sacando, sí, por eso estamos sacando hasta ahora los datos que nos están dando en el ejercicio y estamos Sí, es poniendo verdad. entonces acá la fórmula. Y ya va, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta acá? Ya tenemos el volumen en litros, nos faltaría es la cantidad del Moles. soluto. Entonces sería, y vamos a hacerlo acá entonces con otro color, vamos a hacerlo en morado. Entonces, digamos, acá tendríamos por acá, vámonos por acá. N va a ser igual, ¿si se ve ese morado? No, Sí. vale. Entonces diría N igual el número de moles, que sería a la masa del compuesto, ¿listo? Sobre la masa molecular. Les dijimos que era una M mayúscula con una rayita. Por ahí alguien estaba levantando la mano, preguntas, dudas, inquietudes. Jason, si quieres activar el micrófono. Ah, ok. No, que es sin querer. Sin querer. Ah, bueno, listo. Entonces, la masa, ¿dónde la tenemos? ¿Cuál va a ser esa masa? Básicamente va a ser esta masa de acá. Esta masa es esta masa de acá, mira acá. ¿Listo? Entonces tendríamos que N va a ser igual a 196 gramos. ¿Sí? ¿Vale? ¿Y la masa molecular es cuál? Entonces ya para eso vamos a usar estos datos de acá. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser la masa molecular del H2SO4? Entonces tendríamos acá dos hidrógenos por uno más el azufre que sería solamente uno más 32, ¿cierto? Sería el peso molecular, la masa atómica del azufre, más, 16 por 4. sería 4 veces 16. ¿Está ahí? ¿Es claro o no es claro? ¿Cuánto nos va a dar eso? Entonces esto nos va a dar como resultado, nos va a dar igual, que sería más, 98. ya tendríamos 2 más 32 más 64. Y eso nos da un resultado de 98. 98. Perfecto. Vale, voy a escribir acá.
Marian, 98 disculpa repetir desde qué parte. gramos por mol. ¿Qué pasó? ¿Dónde empieza a sumar? ¿Qué si puedes repetir dónde empieza a sumar? Estamos Perfecto. sacando. Entonces acá estamos sacando la masa molecular del compuesto. ¿Listo? Ya tenemos acá las masas moleculares o las masas atómicas de cada elemento químico. El hidrógeno pesa 1, el azufre pesa 32 y el oxígeno pesa 16. Ahora vamos a sacar la masa molecular del compuesto. ¿De qué compuesto? Lo que pasa es que acá yo no escribí compuesto, entonces estamos sacando es la masa molecular de H2, sería el ácido sulfúrico, que sería H2, ¿sí o no? SO4. Es la masa molecular de este compuesto. Entonces tendríamos, como tenemos dos hidrógenos, entonces nos da dos hidrógenos, es decir, dos átomos de hidrógeno, nos daría como resultado 2, ¿vale? Más, ¿cuántos azufres tenemos? Uno, entonces ese nos pesa 32, entonces más 32. ¿Y cuántos oxígenos tenemos? Tenemos 4, entonces más 4 por 16 64. nos va a dar 64. ¿Listo? Ahora tú haces esa sumatoria y te va a dar entonces 98 gramos sobre mol, Ujú. ¿vale? Básicamente esta ahí sería. ¿Listo? Y ahora sí, entonces pasamos a la fórmula que teníamos, que sería N igual a masa sobre la cantidad, la masa molecular. Entonces nos va a dar como resultado, bueno, vamos a escribirlo acá entonces de nuevo, N sería igual a 196 gramos, escucha, gramos, ¿listo? Del compuesto, es decir, el soluto, sobre la cantidad de, eh, ¿qué dijimos? Escribimos la masa Gramos del mol. 98. gramos mol sobre 98 gramos. No, ahí no va gramos mol, sino que va esto dividido sobre la masa atómica o la masa molecular del compuesto, es decir, 98 gramos mol. Y si se dan cuenta y cancelan unidades y pues Exacto, no entonces está. acá lo que tenemos que hacer es cancelar unidades. A veces nos confundimos porque lo hicimos así, pues como en línea recta, ¿cierto? No se me confundan, entonces acá se van gramos con gramos y el resultado nos va a dar en moles. Y el resultado te debe haber dado entonces igual a ¿qué? Igual a Entonces, 2. ¿2 qué? 2 mol. moles. ¿Hasta ahí claro o no claro? ¿Mm? Entonces, ¿cuál sería la molaridad de la solución? ¿Mm? Entonces tendríamos, tenemos estas dos moles, entonces ya tenemos para trabajar con esta fórmula. Entonces vamos a ponerla, a ver si con esta, vamos a ponerlo con color rojo. Entonces ya tenemos que estas dos moles, ¿vale? Son las que se van a ir para dónde. Ya casi llego. Aquí. Este es el valor que ya tenemos. Entonces ahora reemplazamos. ¿Listo? Sigamos entonces. ¿Qué tenemos? Entonces que la molaridad, ¿sí o no? Es igual a 2 moles sobre ¿cuánto? Marian, ahí lo que se hizo, disculpa Wilmer, se está dividiendo, se está usando la fórmula de mol. Eso fue lo que hicimos básicamente en la clase pasada. Divides la masa que te dan en el ejercicio, que son 196 gramos del compuesto, sobre el peso molecular del compuesto. Por Mira, eso da 2. Si tú entonces, divides 196 entre 98, da 2. Por eso. mira, de pronto el error, la confusión viene acá. Esto de acá, esta M que estamos sacando, es el peso molecular del compuesto, ¿listo? Entonces acá es el No es la peso misma molaridad, si te das cuenta, tiene ahí la. molecular del compuesto o la masa atómica del compuesto, no de los elementos, ¿listo? Entonces para eso hicimos toda esta parte del trabajo, todo lo que está en N, ¿listo? Para obtener que eh, la, esta cantidad, esta N, ¿listo? ¿Y esta N qué es? Es el número de moles del soluto.
Como el ejemplo que nos ponía Wilmer de que él pesó un vaso de agua y pesaba 90 gramos. Él le sacó las moles a esos 90 gramos. Estamos haciendo lo mismo, solo que no para 90, sino para 196 y pues cambiamos el compuesto que es ácido sulfúrico. Ajá. Pero Y es lo aparte mismo de de la eso, clase pasada. que ya sería adicional a lo que hicimos en la clase pasada, porque ese día solamente estábamos trabajando con agua. Ahora estamos diciendo que ese compuesto, que este compuesto no es líquido, sino es sólido, está diluido en una solución en 0,5 litros. ¿Listo? Entonces eso es lo que estamos haciendo. Entonces ahora seguimos. Ya tenemos esos 2 moles, ¿listo? Del soluto. Y ahora entonces lo dividimos en cuánto? En 5 litros. 0,5. 0,5 litros, perdón. 0,5 litros. ¿Cuánto te da eso? 4. Entonces, M es igual, o la molaridad del compuesto va a ser igual a 4 mol. Y hasta ahí tendríamos entonces la cantidad de la molaridad de la solución. ¿Claro o no claro, más o menos? Preguntas, dudas, ¿Tienen inquietudes. dudas, chicos? Recuerden que esto es como es el mismo proceso siempre, solo que les van a cambiar siempre la cantidad de gramos y pues los litros, pero siempre tienen que hacer el mismo proceso si les piden la molaridad. Ujú. Entonces, lo importante acá la base, bueno, es primero la fórmula, tener claras las fórmulas, por eso les había mostrado cuál es la fórmula para molaridad, cuál es la fórmula para molalidad, cuál es la fórmula para normalidad. Una vez que ya tengas eso claro, qué es lo que nos están pidiendo, acá nos pidieron, cuál es la molaridad de la solución, tienes esto y vas a hallar el número de moles del soluto, es decir, en cantidades de moles, y el volumen de la solución ya la tenemos. Entonces, lo que tenemos que hallar sería el número de moles del soluto. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, para eso utilizamos la fórmula de moles, que sería N igual a masa sobre la masa atómica del compuesto, el peso molecular del compuesto. ¿Cómo lo obtenemos? La masa atómica de cada elemento, lo sumamos y eso nos va a dar entonces ese peso molecular del compuesto. Y ahí ya reemplazamos, sacamos la cantidad de moles que nos dio 2 moles y esas 2 moles ya las podríamos usar en la fórmula grande, que sería molaridad igual a número de moles del soluto sobre el volumen de la solución en litros. Y ya. Mañana hacemos otro ejercicio entonces, para petición del público, porque ya con uno solo uno no queda hecho un duro, ¿no? Pero espero que haya sido claro, pues. Igual es eso, recuerden el procedimiento y ya con la práctica se lo van aprendiendo. Es lo mismo que aprender a dividir y multiplicar, de tanto ustedes multiplicar ya se lo aprenden. Exactamente. Entonces, nada, muchachos, pues muchas gracias por la atención. A Valentina, muchas gracias también por la gestión. Y nos veremos mañana a la misma hora por el mismo canal. Exacto, Daniela, con la práctica mejoramos. Gracias, Wilmer, gracias a todos, chicos. Ay, no, mentira, chicos. Ay, el monitor. El monitor, sí. Sí, no se me ¿Hay vaya. alguien que quiera postularse? Pues básicamente no es que tengan que hacer algún trabajo complicado, sino pues ustedes van a representar a sus compañeros, pues ya como tal con las directivas. Entonces, si ustedes creen que haya algo en lo que podamos mejorar, ustedes pues van a haber reuniones en las que ustedes exponen cosas buenas, cosas malas y ya, no es nada más. Marian dice yo, ¿hay alguna otra persona? Miguel, ok, estamos entre Mariana y Miguel. ¿Nadie más quiere postularse? Bueno, vamos a hacer la votación. Sí. Yo los dejo. Listo, Wilmer. Bueno, me cuentan entonces cómo quién quedó mi monitor. Exacto, listo. Vale. Chicos, Mariana y Miguel, si pueden activar ahí la cámara un segundo para que los reconozcan. Chao, Hasta muchachos. luego, Wilmer. Vale, chao, Valentina. Gracias, chao. Listo. Si pueden activar la cámara un segundo o el micrófono al menos para que los conozcan rápidamente. Eso, listo, Mariana. Listo, chicos, ella es Marian. Bueno, la cámara de Miguel no funciona. Pero bueno, entonces estamos entre Marian y Miguel. No sé si se conozcan, pero porfa envíenme ahí al chat si ya conocen a Marian o si ya conocen a Miguel, por quién votan, ¿listo?
Porfa, rápidamente, si votan por Mariano Miguel, me envían ahí el nombre, o Mariano Miguel. Listo. Porfa, chicos, voten, estamos ahí empatados. No, ya ganó. Marian, ganaste tú. Entonces, si quieres, porfa, envíame aquí en el chat tu número de celular y tu correo electrónico, ¿vale? Rápidamente, para acabar la sesión. Bueno, y para que sea justo, Marian tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 votos y Miguel tuvo 2. ¿Listo? Marian, ya, dale, ya te lo activé. Esto, Valentina, como monitora, ¿qué tendría que hacer? Pues representar al curso, entonces es pues postularle al coordinador, digamos a Juan, si deseas que algo mejore, si deseas que algo cambie, si pues evidentemente es como exponerle a las directivas cómo te sientes pues con respecto al colegio, a los tutores, a los monitores con respecto a todo. Ok. Listo. Entonces, el número es el del WhatsApp. ¿Tú me escribes? Sí, pues yo no te debo escribir, te escribe Juan, ¿listo? Juan es el Ok, coordinador. vale. Bueno, listo. Entonces, Vale. quedamos así. Gracias. Dale, dale, María, felicitaciones. Hasta Bueno, luego, chicos, gracias. Gracias igual a Miguel por postularse. Igual recuerden que cualquier cosa que con la que no estén de acuerdo, que deseen comunicar a las directivas, pueden decírselo a Mariana. Listo, chicos, los dejo entonces. Nos vemos mañana. Valentina, ¿y ellos por dónde van a escribir? Si tienen alguna duda por el correo o dejan un mensaje No, aquí en la plataforma. sí, exacto. Sí, no, yo no comparto tu correo. El correo es para Juan. ¿Listo? Ok, entonces ya saben, chicos, cualquier cosa me pueden dejar un mensaje en la plataforma y yo estaré al pendiente. Exacto. ¿Listo? Gracias, Marian. Listo, para no Bueno, morirlos más. Hasta luego, chicos. Gracias.